Bien, seguimos en Mercado por Expertos y dentro de él vamos a presentar junto a nuestro amigo Gustavo Jorge Giraldes la City por Dentro TV. Así que, bienvenido, Gus. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes o buenos días a todos ustedes, todos los televidentes. Vamos a ver en este segmento de la City por Dentro todo lo que es la actividad financiera. Vamos a hablar de muchos temas cambiarios, muchos temas financieros y todo lo que hace a la actividad económica, obviamente local e internacional. Hay un recuerdo, en el programa tenemos que hacer un recuerdo para quién fue el factor que nos llevó a estos medios, que nos trajo tanto a la radio como a la televisión y que hoy, que estamos volviendo a este ciclo, merece tener su reconocimiento. A Roberto Sica es el agradecimiento y la dedicación de este programa hacia él. Exacto. La verdad que es un muy buen recuerdo. Fue el que nos enseñó todos los pasos en los medios de comunicación y nuestro gran homenaje para él. Y bueno, aquí estamos. Bien, viste que hay palabras que en la jerga normal y natural generan ciertas notorias discrepancias, por decirlo de alguna manera. Podemos hablar de inflación, de evaluación, en fin, una serie de palabras que generan algún cierto resquemor en la población. Pero hay una palabra que, más allá de la connotación en sí misma de la palabra, trae aparejada una confrontación de ideas. Están quienes la niegan y hay otros que de alguna manera le genera bienestar, y es la palabra dólar. Sí, tal cual. Bueno, nosotros convivimos con ella hace más de 40 años, en el mercado financiero local, internacional obviamente también, y todo esto, bueno, es una de las palabras más googleadas o más buscada principalmente en el ánimo de lo que es el argentino. La verdad que está dentro de las 35 palabras más buscadas en Argentina en los últimos 10 años. Por consiguiente, bueno, a todos ellos le estamos diciendo de qué vamos a estar dando a conocer en este nuevo ciclo de la City por Dentro TV. Si hablamos de dólar, si hablamos de inflación, si hablamos de devaluación y si hablamos de economía, tenemos un invitado. El invitado es un hombre del mercado, un hombre que hace muchos años de vasta trayectoria en el mismo, es operador de mercados, es hombre de los medios, es un analista económico. Así que después de la pausa no se vayan, porque tenemos con nosotros a Gustavo Quintana. Pausa. Bien, seguimos entonces con la City por Dentro TV y tenemos al invitado, como le habíamos anunciado, Gustavo Quintana. Gustavo, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar presente. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por la nueva etapa. Muchas gracias. Y augurios de muy buena performance. Muchas gracias. Bueno, haciendo hincapié un poco en todo el conocimiento que vos tenés, ¿cuántos son los años que llevas en el mercado? Y más de 40. Más de 40 años. Bien, o sea que experiencia tenés y conocés bastante de lo que vamos a hablar. Se habla mucho de atraso cambiario. ¿Existe el atraso cambiario o es una muletilla que implementamos distintos sectores o se implementa de distintos sectores para justamente tapar algunas cosas que se deberían hacer para evitar justamente este atraso? Yo creo que sí, claro. Es un tema que se ha instalado en los últimos meses en Argentina, más que nada como consecuencia de presión de algunos sectores que ven en la evolución del tipo de cambio algún factor negativo para sus propios negocios. Economías regionales, por ejemplo, algún sector de la industria. El tema de atraso cambiario se puede analizar de varios puntos de vista, pero básicamente consiste en un concepto que indica que hay un precio que está retrasado respecto de otros. En el caso particular del dólar, el enfoque, digamos, más amplio no define tanto la teoría del atraso cambiario, sino de una distorsión de precios relativos que tiene necesaria consecuencia en el precio del dólar. Más que atraso cambiario, habría que fijarse que Argentina tiene un problema, digamos, de exceso de gasto fiscal, exceso de gasto público y un exceso de déficit fiscal y una estructura impositiva muy, muy pesada que genera costos muy altos y eso va desalojando, digamos, los precios
locales en dólares que empiezan a estar atrasados. Es difícil medirlo. ¿Y cómo mejorás la competitividad para eso? O sea, ¿cómo Bueno, podés ahí hacer está el punto. para que el mercado lo acepte y podamos competir en el mundo? Y yo creo que básicamente atacando el punto neurálgico, que es el gran gasto fiscal que hay, que genera un déficit fiscal muy abultado, que obliga a generar recursos impositivos que ahogan, digamos, a la producción. Claro. Hay un exceso de regulación en las actividades, es decir, exceso de regulación para importar, para fabricar, para vender. Todo eso se traduce en costos. A veces no son fáciles de medir, no son mensurables, pero en definitiva pesan y te van desalojando. Claro. Es decir, si ustedes supieran, por ejemplo, un importador cuando ingresa mercadería por aduana local, ya paga muchos impuestos cuando aún todavía no vendió. Es decir, paga ingresos brutos, paga impuestos a las ganancias, tiene percepciones de IVA. Es decir, genera una serie de distorsiones en su ecuación de precios que necesariamente se trasladan después al costo del producto, Sí, digamos. la presión fiscal es lo que más está Es fundamental. Y el exceso de regulación en muchos sectores, ¿no es cierto? Gustavo, nos llegan dólares de todos lados, ya sea por las exportaciones, ya sea por las obligaciones negociables, tanto de bancos como de empresas, llegan dólares financieros para las colocaciones de pesos, los dólares productivos, los tan deseados dólares para la producción. Y yo creo que se están retrasando un poco porque hay un contexto político que todavía no genera la certidumbre necesaria, digamos. Hay un ingreso de dólares financiero, como vos bien decís, para aprovechar esa distorsión de tasa y tipo de cambio implícitamente planchado que genera un rendimiento en dólares muy alto, pero el inversor, genuino necesita de un reaseguro mayor. Y ese reaseguro mayor está referido a cuestiones políticas que no terminan de definirse. El proyecto país, hay elecciones de medio término por medio y eso puede alterar, depende de los resultados, la percepción que tengan en el exterior de la evolución de Argentina y las garantías que necesita el inversor para traer sus dólares, ¿no? O sea, yo creo que está referido a eso. Y va a pasar un tiempo todavía hasta que la inversión productiva, en forma así genuina y gruesa se haga notar. Yo creo que hasta el 2018 no vamos a tener ese empuje o ese arranque positivo. Por lo menos sí, me parece que en gran volumen sí. Se va a dar sobre fin de año. Sí. Hay algunas inversiones, y algún ingreso de dólares productivos muy focalizados en sectores muy particulares que cuentan con protección o que tienen algún tratamiento diferencial, por parte del Ejecutivo, el caso automotriz, tiene algunos puntos. Pero eso no se ha generalizado, no, porque falta, a mi juicio, certidumbre política. Gustavo, ¿qué posibilidades hay? ¿Cómo es, la ecuación tasa contra dólar? O sea, ¿cómo lo ves en el corto plazo? Sí, en el corto plazo muy favorable a la inversión, desarmar posiciones en dólares y tomar posición en pesos. Es decir, hay un reaseguro, un tipo de cambio, un seguro de cambio implícito que está dado por la quietud y la estabilidad del tipo de cambio. Entonces, quien desarma posición en dólares, se coloca en pesos con una tasa del 20, 22, 24% anual, está obteniendo un rendimiento en dólares del 2% mensual que no existe en ningún lugar del mundo. Ahora, vos que sos asesor de empresas inclusive, sí. en este contexto donde hay bastante conflictividad, donde el gobierno tiene que salir a tapar de alguna manera todo este movimiento social que hay, sí. ¿Vos creés que puede provocarle un cambio en su movimiento económico, en su programa económico y que esto que estás presionando vos o que estás presentando vos de que la tasa le va ganando al dólar, se pueda revertir en el corto plazo? Yo en el corto plazo no lo veo, no lo veo. Yo veo que hay un enfoque de gradualismo económico, de ir muy parsimoniosamente implementando medidas que no se traducen en cambios muy violentos de las reglas de juego, y entonces no creo que en el corto plazo, esta situación se cambie, esta ecuación va a seguir así. Yo creo que por lo menos hasta fin de año. ¿Qué te dijo? Hace unos días cerró el sinceramiento fiscal. ¿Qué nos dejó? ¿Qué impresión te quedó? Mucha plata. Mucha plata. ¿Sorpresa? No, depende cómo lo miras. Si uno lo mira en términos de el ingreso bruto de sinceramiento en función del PBI, es más o menos importante. La cifra, es la más grande de toda la historia argentina, es la segunda o la tercera en el mundo. Ahora, hay indicadores de algunos organismos financieros internacionales que hablan de que los activos de no residentes argentinos en el exterior eran muy superiores a esto. Sí. Entonces, si uno lo compara con eso, la exteriorización no ha sido tan importante. Es muy importante,
comparada con procesos similares anteriores. Si uno lo pone, digamos, lo visualiza en otro contexto, por ahí no es tan importante. De todos modos, desde el punto de vista fiscal, le llegan muchos recursos al gobierno, sin duda. A mí me queda, ayer hablábamos en el programa de radio con Gustavo con respecto al riesgo país. Y la verdad que Argentina trató de alguna manera, este nuevo gobierno, de hacerlo de las tareas la mejor posible. De hecho, quitó el cepo, en fin, le pagó a los acreedores, o sea, tuvo una serie de medidas que llevaron a presentarnos al mundo diferente, de otra manera. Sin embargo, a la luz de los resultados, uno se encuentra con que Argentina sigue teniendo un riesgo país de 450 puntos, llamativamente el doble prácticamente de Colombia, de Brasil, con todo lo que tiene Brasil de problemas, con un presidente que inclusive está tambaleando, con una Colombia que tiene la guerrilla ahí metida, también sin terminar de resolver, con un México que tiene un riesgo país de 200, teniendo a Trump que le está, de alguna manera, le está haciendo la vida imposible. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos entrar en esa Y yo creo línea? que los antecedentes nos condenan. Es decir, Argentina tuvo el default financiero más alto de la historia del mundo y muestra todavía, a mi juicio, cierta fragilidad institucional. No comparable incluso a los países que vos nombraste, porque Brasil tiene un proceso judicial muy intenso, pero las instituciones dan la sensación que funcionan. Sí, económicamente tiene una separación. Claro, la justicia actúa con mayor rapidez que acá los procesos judiciales se inician, no sabemos cuándo terminan. Yo creo que hay unos factores que nos complican. Más que nada también porque Brasil inclusive tiene una independencia policíaca y de seguimiento independiente de lo que es. Claro, ahí hacía no referencia yo al aspecto institucional. Claro. Hay un tema de herencia, porque inclusive hay un político americano que habló de defolteador serial, Argentina lo menciona así, defolteador serial, y hay un poco también de las tareas que tiene este gobierno que todavía están a medio hacer, como bien vos dijiste en algún momento, o sea, vamos a ver cómo la termina desarrollando, pero hoy por hoy todavía hay cuentas pendientes. Hay cuentas pendientes y este es un proceso que a mi juicio es largo y recién se inicia. No hay que perder de vista que hace 15 meses recién que tenemos un cambio de gobierno. Correcto. Es decir, y hay cambios que cuesta hacerlos, hay factores culturales que inciden, digamos, hay presiones sociales muy, muy agudas y va a costar desarmar todo eso, digamos. Yo no lo veo como para que se pueda hacer en el corto plazo. Bien, Gustavo, se nos está acabando el tiempo. Queríamos agradecerte. Gracias a ustedes. Y bueno, Y Carlos, mucha suerte. Muchísimas gracias. ¿Pasaste bien? Muy bien, así que agradecemos también el apoyo de la productora y aquí vamos a estar nuevamente el próximo viernes aquí en La City por Dentro TV dentro de Mercado por Expertos. Carlos. Sí, simplemente agregar que Mercado por Expertos, La City por Dentro, todo donde, no se olviden, en Metro, en 7 días nos encontramos nuevamente, ¿sí? Vamos a estar por acá. Gustavo, Gracias. como dijo... Gracias a Tocayo, ustedes, Gustavo, gracias a ustedes. muchísimas gracias y a todos muy amables. Los esperamos en 7 días. Chao.